Hola, sean todos bienvenidos al Foro Promoción y Difusión de la Educación Superior, proyecto realizado por la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia en el marco del programa de planeación local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín. Agradecemos a las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas e inquietudes a través de sus comentarios. Hoy la educación se convierte en un elemento trascendental en el desarrollo personal, pero también es una apuesta para el vivir bien de los habitantes del territorio. Por eso hasta ahora le damos la bienvenida a John Elmer Sánchez. John Elmer es graduado del programa de Planeación y Desarrollo Social del Colegio Mayor de Antioquia. Bienvenido, John Elmer. Muy buenos días para todos y todas, a todos los oyentes y los que nos puedan ver luego en grabaciones. Mil gracias por este espacio y por contar, digamos, por la asistencia de nosotros y buenas tardes. Gracias, John Elmer. Hoy queremos compartir sus conocimientos y apreciaciones relacionadas con la educación superior. Entonces vamos a empezar conversando un poco sobre esa dimensión más personal, del por qué estudiar. Ya luego nos vamos a ir más hacia las prácticas profesionales y qué significado también le dan al ejercicio o al perfil profesional. Y ya por último estaremos entonces terminando con los temas que tienen que ver más con el desempeño profesional. Entonces, bueno, John Elmer, vamos a empezar un poco con contexto o con historia, ¿sí? Y que nos cuentes por qué le das importancia a la educación superior, si la tenías considerada dentro de tu proyecto de vida o realmente desde que estabas en el colegio que decías yo quiero estar en la universidad o no le veías la importancia. Claro que sí. Bueno, digamos que la historia o el interés por empezar una carrera universitaria inició, digamos, desde el colegio. Precisamente en estos tiempos o en, digamos, en estos contextos actuales tan complejos, las dinámicas en los colegios han llevado a que incentiven un poco, por lo menos en el caso mío que lo hice en un municipio, se generó una incentivación fuerte por seguir estudiando. Ya nos demostraban y digamos nos traían apelación de que solo un bachillerato no iba a servir en un contexto digamos social y competitivo como lo es ahora y que cada vez digamos se vuelven más complejos y mucho más digamos riguroso en cuanto el qué hacer y las profesiones digamos van tomando una connotación más profundas. Entonces el interés empieza desde la institución de en el colegio, es de resaltar pues de que uno cuando está en 10 y en 11 obviamente no sabe cuál va a ser ese proyecto de vida o hacia dónde, cómo escoger una carrera, entonces dentro uno como también es en ese dilema de qué hacer. De pronto uno sí tiene algunos gustos, algunas decisiones, algunas afinidades, pero es difícil, el tema de la carrera de pronto escogerla es difícil, que ayuda mucho de pronto a identificar cuál va a ser una de las carreras o cuál es digamos, esa profesión adecuada para uno hacerla. Eso digamos, lo conlleva es a uno analizar en qué soy bueno, de pronto uno en el colegio en qué ciertas materias le iba, ¿cierto? Porque es poner un caso, por ejemplo, así de claro. Si no somos buenos para las matemáticas o las matemáticas siempre se nos ha complejizado, no era fácil de pronto coger una ingeniería, coger un tema de sistemas, coger como temas así más complejos, pero sin embargo pues no es el caso mío porque no me fue como mal en el tema de las áreas exactas o en el áreas como matemática, cálculo, pero sí eso ayuda a definir de pronto un tema de cuál va a ser de pronto esa carrera, esa elección, entonces lo ayuda a uno un poco a escoger digamos esa decisión que es un poco compleja porque es un poco frustrante, dice que uno iniciar de pronto una carrera, terminarla, es uno de los consejos que más hay que darle a los jóvenes ahora en día, no iniciar una carrera de pronto por obligación, por querer, digamos, una continuidad familiar, sino más bien como por vocación y yo para qué soy bueno y qué me sirve. Por ejemplo, en el querer, yo me acuerdo que yo por allá en 10 o en 11 me gustaba la medicina o el tema pues como la veterinaria o algo así pues como con las ciencias de la salud, pero ya luego de salir del colegio, conocer un poco más de los contextos, las historias, hacer algunos preuniversitarios, veía de que estas carreras, o por lo menos acá en el contexto colombiano, no eran, digamos, bien remuneradas, eran cargos laborales un poco tediosos en los horarios, entonces eso fue algo de lo que me desmotivó como de estas áreas del conocimiento.
El interés mío era al ser algo como de lo social, me interesaba mucho el tema social o el tema, digamos, colaborativo, el tema de integrar, colaborar con comunidades, y de un momento a otro tuve por allá en el 2012-2013 la oportunidad de apoyar como logístico en el Colmayor, precisamente en programas de presupuesto participativo y planeación local, pero más en el fortalecimiento a los planes de trabajo de juntas de acción comunal, de algunas organizaciones. Entonces por ahí de una u otra manera se fue creando como ese foco de estas carreras administrativas, el tema social y comunitario como tan chévere, ¿cierto? Entonces ahí fui buscando y fui encontrando como esa vocación. Precisamente en el Colegio Mayor había una carrera interesante, era una carrera pues muy nueva y era una apuesta y digamos un riesgo que uno tenía también, porque el programa del que soy egresado, que es profesional en planeación y desarrollo social, es relativamente una carrera nueva, ¿cierto? Sabemos pues de que sus primeros egresados están por allá en el 90 y algo, 94, 96. Entonces, a compararse o ponerse, digamos, en apelación con una carrera como trabajo social, como sociología, que llevan ya cientos de años, perdón, en cuanto a sacar profesionales y generar estudios en cuanto a esa área del conocimiento, era un poco complejo, pero también generaba una motivación y un reto en cuanto a que era algo nuevo por experimentar, era una carrera que tenía con diferentes cositas de esas áreas de conocimiento. Entonces, y también en un contexto como lo podía ver, tan complejo, tan cambiante, tan dinámico. Entonces me pareció una carrera muy, digamos, muy interesante. Iniciamos, digamos, con los primeros semestres. Obviamente los primeros semestres fueron muy complejos, esa transición entre colegio y universidad, digamos, siempre va a haber un choque fuerte, puesto que aún las instituciones de secundaria no están preparadas, digamos, o no brindan esas herramientas necesarias para que estas personas puedan llegar, digamos, con unas bases o podamos llegar con unos cimientos, digamos, básicos en cuanto a lo que es una universidad. Entonces, digamos que esos son unos principales de los retos que tienen las instituciones educativas, cómo lograr articularse más con las universidades y poder generar, digamos, unos talentos o, perdón, valga la redundancia, unas capacidades blandas y humanas que luego permitan, digamos, que esa transición colegio-universidad no sea tan fuerte, porque bien sabemos, y no sé pues mucho de cifras, pero sé que en los primeros semestres, en el caso mío, eran cuando más abandonaban o desertaban. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo empecé con un grupo de compañeros más o menos de 40, 45. El segundo semestre, tercero, inmediatamente ese grupo quedó casi por la mitad. Y ya el cuarto, quinto, yo me acuerdo que éramos un grupito de 10, 12 muy selectos los que habíamos continuado. Entonces ese aspecto también lo pone uno a pensar mucho, bueno, porque se retiran, la carrera es que es mala, esta carrera la gente no le ve foco, no se lo ven en una proyección en un futuro. Entonces son aspectos que uno se pone a reflexionar, a pensar mucho, pero sin embargo uno seguía metiéndole como la ficha, seguía generando motivación, y es también, digamos, parte de cada persona buscar como ese foco, querer como qué es lo que le gusta, automotivarse, porque es muy importante ese tema en la universidad, y buscar como esa pasión, esa chispita que lo lleva a uno a seguir con esa carrera y sacarla adelante. Bueno, Jonel, mereces un buen contexto, pero también me gustaría saber si en algún momento en tu formación o antes de empezar a estudiar te cuestionaste frente si la educación superior, el estar en una universidad no te iba a generar ingresos inmediatos y pensaste de pronto no, mejor tener una actividad económica que me genere remuneración, porque sabemos que para muchos estudiantes el tema, por ejemplo, de los pasajes, de la alimentación, que podemos decir que antes no se contaba como con todo este tipo de beneficios, son un gran limitante y conllevan a veces a tomar la decisión de no, yo mejor me pongo a trabajar porque ya tengo la mayoría de edad, ya debo de asumir mis propios gastos. Entonces, si tuviste esa situación y cómo la mediaste. Claro que sí, yo recuerdo que para ese periodo, yo empecé la universidad en el 2012, era muy complejo. Precisamente yo vengo de un municipio del oriente antioqueño, entonces no contaba, digamos, con esos beneficios o como el tema de presupuesto participativo, como lo es esa herramienta tan valiosa que tienen muchos jóvenes acá, ¿cierto?
y uno también se ponía a reflexionar, ve, este compañero, esta compañera que sabiendo que le estaban pagando la universidad, le estaban pagando la beca, ve y se retira y la abandona. Entonces son cosas a veces de que hay que aprovechar esos espacios, esas herramientas que se brindan, porque no es fácil. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me tocaba pagar el semestre y exactamente buscar todo ese sustento. Esa, digamos que por allá en el cuarto o quinto semestre pasó precisamente, digamos, esa crisis existencial entre, bueno, esta carrera sí la vamos a continuar o más bien me salgo, me pongo a trabajar, busco otras fuentes de ingreso. Ahí es muy importante y es demasiado necesario el apoyo familiar. Digamos que el apoyo en la familia, en el núcleo familiar, en que le estén brindando ese apoyo y esa motivación, fue lo que me permitió a mí que continuara como en ese estudio. Donde uno no hubiera tenido de pronto esa reflexión y esa cercanía con la familia, definitivamente yo diría que uno hubiera salido, hubiera abandonado carrera y posiblemente quién sabe cuántas más hubiera dejado iniciadas. Entonces es una de las principales invitaciones, reflexionar bien, pensar antes de iniciar una carrera, saber si es lo que se quiere, revisar ese pensum al derecho y al revés, de cuáles son las materias que vamos a ver, de cuáles son, digamos, esas áreas del conocimiento en el que se quiere aprender. Pero digamos que en cualquier carrera, tanto pues sé que en la educación pública, porque creo pues que si una persona tiene acceso a una educación privada, no creo que tenga pues como dificultades económicas o financieras. Entonces más en la educación pública yo creo que siempre va a existir, digamos, esa problemática entre cómo conseguir esos recursos para el sustento o cómo, digamos, seguir una carrera plena sin ese tipo de problemáticas. Entonces es muy importante que la alcaldía, como por ejemplo como este proyecto de promoción y difusión de la educación, que eso sé que ya ofrecen temas de bonos alimenticios, el tema del transporte, el tema de sostenibilidad, entonces trascienden un poco más allá porque yo sé que precisamente esos han sido los mayores niveles de deserción a nivel de instituciones universitarias. También hay un interés obviamente desde el sector público, desde las administraciones, en que hayan más talentos y de que haya más de una u otra forma personas capacitadas, pues esto ayuda obviamente a un desarrollo territorial integral, a tener mejores formas de ingreso, a que digamos todas esas problemáticas de una u otra manera se vaya subsanando, pero sí no deja de ser complejo el aspecto digamos económico y más digamos en los extractos bajos como lo podemos ver en muchas partes de nuestra ciudad. John Elmer, pasando más al contexto social, de pronto en algún momento te encontraste con personas de tu entorno que tienen como usted para qué estudia, usted para qué se la pasa estudiando tanto, eso no vale la pena, por qué mejor no de una vez empieza a trabajar y cómo sortear esas situaciones que se le pueden presentar a muchas personas y creo que sobre todo a los hombres, no pues como por una condición machista, sino también porque culturalmente está instaurado ese tema de generación de ingresos y otras situaciones pues que se presentan y que hace pues que el hombre tenga de una u otra manera más cargas económicas, lo digo depende del contexto y sin generalizar es una tendencia que hemos visto en muchas comunidades. Claro que sí, precisamente por ejemplo en la carrera que estudiamos nosotros, que es profesional en planeación y desarrollo social, me parecía algo muy charro porque la mayoría de salones se veían más las mujeres. Yo decía, bueno, esto es una carrera para mujeres o realmente el hombre no está accediendo a las aulas, pero hacíamos una lectura más grande y es que en realidad en nivel de educación superior la mujer lleva la batuta y se está capacitando y digamos lleva en primera instancia ese querer de capacitarse y salir adelante. Puede ser también precisamente por salir de un contexto de patriarcado, ¿cierto? Ven que es una de las herramientas más fuertes o esas herramientas para poder trascender y digamos dejar un poco aparte que sí es importante ese tema del machismo porque sabemos que venimos de un país y un contexto que realmente lo es así. Pero digamos que en mi aspecto personalmente sí, obviamente el tema de que, bueno, usted no cree que es mejor salir a trabajar, generar ingresos como empresario independiente, como todo, y más aún, pues, por ejemplo, que mi padre es un comerciante informal, entonces también se ponían a pensar en eso, bueno, usted no cree que se genera más plata, usted 5 años allá estudiando, pero es un tema también motivacional, es saber de que uno está haciendo una pequeña inversión de tiempo, de fuerzas, de dinero, de emociones, porque también la universidad le permite a uno crecer mucho en cuanto al manejo de esas emociones, el tema de frustración.
Y precisamente también esa escasez le permite a uno luego llegar a unas prácticas o digamos a una carrera donde uno quiere, digamos, devorarse en cierta medida, en buenas palabras, al mundo, porque uno ya viene, digamos, de una estanquía o de un tema educacional donde uno ya quiere trabajar y generar ingresos y ver como los frutos de todo ese esfuerzo. Pero obviamente yo creo que hasta el momento de hoy se sigue viendo de que muchas personas o muchos jóvenes, y lo pongo en el caso mío porque del colegio recuerdo que son pocos, si bien fuimos por ahí 25 personas que nos graduamos de 11, si son 4 o 5 que tienen una carrera o algo, son muchos. Los otros que uno que maneja mula, que los otros que tienen sus negocios, otros han emprendido. No es que les vayan bien, tienen fuentes de ingresos, tienen buena capacidad, pero también que la satisfacción, y el deber cumplido de que uno tiene su carrera, de que uno ha hecho algo, se ha tecnificado y que puede seguir estudiando, porque muy bien, como lo dice la universidad, es algo universal, de nunca acabar. Entonces ese tema educacional es también una pasión, ¿cierto? Uno enamorarse del estudio, de la investigación, de querer transformarse uno mismo y transformar también su entorno, entonces pasa como por ese aspecto personal y de querer hacerlo. Bueno, estando en ese entorno universitario, ¿cierto? Y que ahí nos encontramos, pues, y por eso se habla de universidad como universo de conocimiento y de muchas posibilidades. Esa interrelación con los compañeros y también pues un poco como con los docentes, ¿qué aprendizajes te dejaron? ¿O crees que si lo hubieras cursado de manera virtual sería igual? No, para nada. Digamos que la educación virtual brinda ciertas facilidades, lo ves así, facilidad porque no te tenés que movilizar, se puede conectar de cualquier punto de acceso, pero el tema, digamos, de crear precisamente esas habilidades blandas, humanas, de relacionamiento, y en especial en una carrera como la de nosotros, que es profesional en planeación y desarrollo social, que es una carrera transversalmente por el tema de laxos comunitarios. Entonces, una persona que no desarrolle, por ejemplo, el miedo a hablar en público, el miedo a tener relacionamiento con otras personas, el tema de resolver conflictos, entonces son aspectos que se aprenden es dentro del aula, aspectos con el otro relacionamiento, con uno ponerse rojito, con uno sudar, entonces uno ya va botando el miedo, la segunda vez uno ya sabe que uno, bueno, ya hice esto malo, y además están ahí el profe y están los compañeros que no le están a uno, digamos, reprochando como era en el colegio haciéndole bullying, sino tenés que hacer esto mejor, tenés estas muletillas, tenés que manejar mejor el escenario, que no se le vea el miedo. Entonces son como esos aspectos que la virtualidad nunca van a permitir, digamos, desarrollar. No tengo nada en contra de la virtualidad, pero sí, digamos, en carreras como estas, las sociales o las que tienen, digamos, tanto contacto con las comunidades, sí deben de ser de manera presencial, o por lo menos en las áreas o en las materias que se tengan, digamos, que desarrollar esas capacidades. Bueno, muy bien, vamos a nuestra primera pausa y los invitamos a continuar participando de nuestro foro. Somos la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, una institución acreditada en alta calidad que cada día acompaña los sueños de miles de jóvenes. Aquí nacen las nuevas ideas. Aquí reflexionamos para contribuir desde la academia al desarrollo económico y social de la región y del país. Desde 1945 venimos evolucionando con nuestra ciudad, Medellín, ofreciendo educación de alta calidad y aportando en la construcción de una sociedad equitativa y de oportunidades. Creemos en la educación como el camino para inspirar a otros a superarse y a cumplir sus propósitos. La institución abre sus puertas a aquellas personas como tú y como yo, que soñamos con acceder a una formación técnica laboral y profesional para contribuir con el desarrollo de la ciudad, la región y el país, e impactar miles de vidas a través de procesos de formación de alta calidad. En Colmayor tenemos 4 facultades para alcanzar tus propósitos y fortalecer tus capacidades. La Facultad de Administración apalanca el desarrollo económico por medio de programas en el área de la gastronomía, el turismo y el comercio. La Facultad de Arquitectura e Ingeniería impulsa el desarrollo territorial desde la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.
La Facultad de Ciencias de la Salud genera conocimiento al servicio de la vida. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Educación lidera los procesos sociales y comunitarios para la transformación del territorio. Vivir la experiencia de estudiar en Colmayor es sentir la calidad, la innovación, la investigación, la pluralidad y el bienestar de ser parte de una institución que cada día se inspira en sus estudiantes, en su comunidad académica, esa que la ha visto crecer, proyectarse y fortalecerse. Me llena de emoción y gratitud saber que esta institución universitaria me acompañó e inspiró a seguir adelante para encontrar el camino hacia el cumplimiento de mis sueños. Este logro es fruto de todos, de mi familia, de mis profes y compañeros. Fueron días especiales, retadores y únicos para hoy obtener mi mayor recompensa, ser graduado de mi U Colmayor. Y ahora llega el momento de llevar en alto el nombre de mi alma mater. Empieza un camino profesional apasionante. Es la hora de asumir los retos del mundo desde mi profesión. Seguimos reafirmando que la educación tiene el poder de transformar vidas. Son nuestros docentes quienes día a día guían el proceso de aprendizaje de cada estudiante, haciendo de ellos seres constructores de grandes sociedades. Nuestros estudiantes son sujetos activos y competentes que tienen la capacidad de entender su entorno y contribuir a este desde su desempeño personal y profesional. Todos son protagonistas de su propia historia, de nuestra historia, de la historia de Colmayor, porque sin duda, desde nuestros inicios, entendimos que la educación superior es la puerta de las oportunidades y la clave para transformar realidades sociales. Soy Colmayor. Soy Colmayor. Soy Colmayor. Somos Colmayor. Somos inspiración, academia y calidad. Continuamos con el foro de promoción y difusión de la educación superior, hoy con nuestro invitado, John Elmer Sánchez. Bueno, John Elmer, vamos a continuar con esta narrativa de, ya pasamos un poco como de los antecedentes, cómo fue que iniciaste en la universidad y veníamos ya entrándonos a ese mundo universitario. Conversamos un poco acerca de la importancia de esa presencialidad, estar en el campus universitario para el desarrollo de habilidades blandas. Bueno, ahora vamos a empezar a conversar un poco de la práctica, ¿cierto? Entonces, venimos en un recorrido académico donde se tienen que sortear distintas situaciones de índole económico, familiar, social, pero ¿qué significó empezar una práctica profesional casi ya a puertas de estar a una graduación? Y si ahí también dijiste como que esto está bastante complicado y en algún momento pensaste en desistir o no. Pues bueno, de desistir no, pero sí digamos entramos en el nudo más grueso y en el más complejo como tal de la carrera, porque esta carrera exige 2 prácticas profesionales, una en el 9º semestre y otra en el 10º, pero además de ello hacer trabajo de grado, entonces era un trabajo investigativo también, y además de seguir pues con las materias que eran 2 o 3 materias por cada uno de esos semestres, que eran seminarios de actualización y seminarios de investigación prácticamente, y el seminario de grado. Fue complejo, sí, pero digamos cada día va teniendo su afán como lo decimos cotidianamente. Por ejemplo, en el quehacer mío, la primera práctica no fue muy compleja, puesto que ya venía en un proceso profesional que tuve la oportunidad, ¿cierto? Estaba en el Centro de Investigación y Prospectiva de la Universidad de Summer. Entonces allí veníamos en unos procesos a nivel de ciudad, de fortalecimiento, de acompañamiento a un plan de desarrollo, temas investigativos pues propios de la entidad. Entonces allí me permitieron hacer la primera práctica, ¿cierto? Entonces hice práctica en el lugar de trabajo, obviamente pues con unas distinciones y con unas obligaciones distintas, porque en cada práctica hay que hacer pues como tal un proyecto de práctica, valga la redundancia, dentro de esa agencia. Entonces ahí se iba trazando un poquito la investigación, entonces cómo cumplo con estas 3 materias, cómo hago el trabajo investigativo dentro de la agencia, además cómo cumplo con toda esa carga laboral que demandaba la práctica, porque ya lo empezaban a ver no a uno como un estudiante, sino también como un profesional que llegaba, digamos, a aportar al tema misional de esa entidad. Y además de entonces cómo íbamos aportándole a ese trabajo investigativo o trabajo de grado.
Ese primer semestre yo logré adelantar entonces y se presentó el anteproyecto y culminar también, digamos, exitosamente la primera práctica. Para la segunda práctica me dio por postularme a la gobernación de Antioquia. Sabemos pues de que hay unas vacantes que se generan cada semestre, tanto en la alcaldía como en la alcaldía de Medellín y en la gobernación, que se llaman prácticas de excelencia. Obviamente esto tiene ciertas rigurosidad y ciertas exigencias. Lo primero pues obviamente era tener un promedio de 4,5 para arriba, no haber, digamos, tener más materias, tener una conducta dentro de la universidad bien, y precisamente ellos también hacían un análisis dentro de la hoja de vida que uno mandaba. Pasé afortunadamente a hacer prácticas de excelencia a la Gobernación de Antioquia, a la Secretaría de Participación Ciudadana Departamental, en un proyecto que se llama Convite Ciudadanos Participativos. Fue algo muy gratificante, ¿cierto? Ya pasar de un sector privado, en un centro de investigación, donde se tenían unas direcciones claras y de todo, a pasar a una secretaría departamental con unas misionalidades diferentes, con 110 municipios a cargo a nivel del departamento, con un montón, digamos, de aristas, de programas, de proyecciones. Entonces era también abrir un poco el espectro de que realmente para qué fuimos diseñados y para qué era esa carrera profesional en planeación y desarrollo social. En ese semestre, en ese décimo, en la última práctica, sí me fue más complejo el tema del trabajo de grado, pues eso por ser con la gobernación de Antioquia me tocaba desplazarme a muchos municipios. Este proyecto tenía en cuanto a su radicación a 36 municipios de los 102 exactamente que hay en el departamento de Antioquia, entonces era muy complejo porque no había tiempo para hacer trabajo de grado. Con ser alguna de las materias que tenía, muchas veces tocaba en asistir y hacer trabajos o hacer otras informes para poder convalidar como esas asistencias. Entonces ahí en ese momento me tocó parar la práctica. Entonces digamos que son acciones, son contextos muy distintos según lo que uno quiera aprender también y salir adelante. Yo no lo vi complejo, mucha gente de pronto sí le genera frustración que no terminar la carrera en los 10 semestres exactos. No, yo me gasté un semestre un poco más, pero precisamente por esa práctica. Luego salí en el otro semestre ya más calmado, sabía que solamente tenía el trabajo de grado, me puse a hacer esa investigación, me puse a hacer como tal el documento académico y sacamos también esa adelante. No tuvimos, digamos, como tal en los 10 semestres, pero no importa, se sacó la carrera, se tuvo una experiencia muy gratificante. Digamos que unas prácticas de excelencia en una hoja de vida pesan en gran medida pues para uno luego salir, como lo dicen por ahí, al campo laboral. Entonces en esos aspectos no, es muy diferencial y es como según una suma de esas responsabilidades que tiene ya al final, y eso connota y lo va definiendo uno también como ser y como profesional para un mundo demandante. Sí, y en todo este proceso de formación y de las prácticas, creo que también los docentes desempeñan un rol fundamental, sean como facilitadores o también ahí en unas tensiones que se pueden generar. ¿Cómo fue esa experiencia un poco en el relacionamiento con esos docentes y si sientes que algún docente te marcó en tu formación y por qué? Claro que sí, yo siempre intenté tener un relacionamiento bueno con los docentes, ¿cierto? Algunos eran muy queridos, otros un poco exigentes. Ahora en día agradezco a esos exigentes y a esos profes. Precisamente recuerdo mucho una profe que era Zully María Quinchía, que era también egresada de la carrera, pero trascendió y ya estaba en la Universidad Nacional también, pertenecía a la unidad de investigación de hábitat en el momento. Entonces ella llegaba a mirarnos, era ya como un tema de profesionales, como si estuviéramos ya haciendo, era un posgrado, no un pregrado sino un posgrado. Entonces la exigencia era demasiado alta. Como te decía, uno llega a veces con unas capacidades leves de conocimiento del colegio en temas de redacción de documentos, de lectura, en temas de comprensión también. Entonces, y luego llegar a una exigencia, por ejemplo, a hacer discusiones grupales, a hacer seminarios alemanes, a hacer discursos. Entonces ya era como una connotación, un tema muy retador, pero digamos que eso ahora, la devolución de esos documentos, de que esto está malo, lo tenés que hacer mejor, la citación, el tema de manejo de normas APAS, ahora en día
es realmente lo que ha servido, y yo digo que esos profes o esas materias que muchas veces nos cuestan más son las que en un futuro agradecemos por haberlas cruzado y por habernos pasado como ese sufrimiento. En cierta medida se convierte como en esas capacidades que no teníamos desarrolladas y que de una u otra manera nos toca aprenderlas y adaptarnos a ellas. Así es. Bueno, John Elmer, un poco acercándonos también a lo que significa el estudiar en una institución pública y en una institución de la Alcaldía de Medellín, nos encontramos con unas características particulares de estas tres universidades, el Pascual Bravo, el ITM y el Colegio Mayor. Entonces podemos decir que hay unas universidades que encontramos grandes en su infraestructura, otras medianas y otras mucho más pequeñas. En esa experiencia particular con el Colegio Mayor, al ser una institución con una infraestructura más pequeña, con una cobertura y con un número de estudiantes más pequeños, ¿qué ventajas le encuentras pues como al tamaño de la universidad en todos los aspectos? Pues a mí me parece que el Colegio Mayor, precisamente a tener esa connotación de ser un poco más pequeño en su infraestructura, también genera de pronto tener unos laxos con otras carreras. Por ejemplo, yo recuerdo que la mayoría de mis amigos eran de ingeniería ambiental, de delineantes de arquitectura, entonces permite también ese laxo con otras áreas del conocimiento y no solo encasillarse uno de pronto en su profesión, en lo que está haciendo. Y también obviamente que se convierte como una casita, eso era como una casita donde todos nos conocíamos, los directivos, los profes y de todo, y también el tema, digamos, en eso nos puede apoyar mucho, es en el tema de la sostenibilidad, de estar ahí, de no desistir de pronto de la carrera, por el tema del bienestar, hay un aspecto que se llama el bienestar institucional, entonces siempre está acompañando, haciendo esas actividades, y obviamente al ser de pronto más poquitas, digamos, facultades, les queda más sencillo poder acogerlas a todas. Ya me imagino que en un tema de una universidad más grande como la Nacional, como la Universidad de Antioquia, deben desplegar estrategias mucho más grandes, y no sé si esas ofertas o digamos ese seguimiento, ese acompañamiento, de pronto sea como tan específico como lo es en el Mayor. El Mayor de pronto no puede tener otras ofertas como de pronto de dotaciones, de estabilidad, pero en cuanto a la calidad humana, al acompañamiento, a la sensibilidad, digamos es ganadora. Sí, mencionas un poco también el tema del bienestar universitario, y es porque en algunos casos podemos decir que personas que están interesadas en acceder a la educación superior desconocen que adicional a ir a una clase, a cumplir con una serie de requisitos que son normales en un proceso académico, pues también hay actividades complementarias, y que esas actividades complementarias pues lo que permiten es una formación mucho más integral. Dentro de la universidad, ¿qué otras actividades se podían realizar adicionales pues a las del aula de clase? Claro que sí, a mí una de las que me pareció muy importante y que estuve integrado fue precisamente en los semilleros de investigación. Digamos que es transversal, los profes desde que entramos a los primeros semestres, primero, segundo, fueron muy persistentes y nos insistieron mucho de que integráramos esos semilleros. En el caso cuando yo estuve existía el semillero Ágora, el CIRPLAES y otro que era precisamente en investigar temas actuales del quehacer del profesional en planeación. Yo estaba en el Ágora, que en ese momento nos interesaba era por analizar la participación política de los jóvenes en el aspecto de la ruralidad. Fue muy interesante, puesto que, por ejemplo, en el colegio, como vuelvo y digo, nunca enseñaron esas herramientas técnicas o métodos de investigación, o por lo menos no fueron como a tal detalle o a tal especificidad. Entonces esas, digamos, en ese caso, de los semilleros de investigación, es muy ganador, puesto que lo va preparando a uno luego para los seminarios de investigación, para el mismo trabajo de grado, puesto que son una de las materias, digamos, más complejas o de más rigurosidad en el área de nosotros. ¿Por qué? Porque toca leer mucho, toca saber escribir, hay que saber citar, ¿cierto? El tema de derechos de autor y todo eso es de mucho cuidado. Entonces el tema investigativo es transversal a nuestra carrera, entonces era importante ir como capacitándonos y adquiriendo, digamos, esos conocimientos. Pero en otros temas, la universidad, en el caso del Colmayor, también tiene una oferta muy grande en el tema de los deportes. Yo recuerdo que en el caso mío, como no tenía ningún incentivo, yo pertenecía al equipo de futsal y de fútbol, y el solo hecho de usted pertenecer de incentivo ya nos regalaban el 50% de la matrícula. Entonces son aspectos también de que muchas otras personas que no tienen de pronto
el acceso a un presupuesto participativo, a una beca o algo, dentro de las mismas instituciones, si uno pasa a esa institución pública, porque sabemos de que también hay un examen de admisión tanto de capacidad, digamos, de razonamiento lógico como de comprensión lectora, si pasamos ese examen, además de la entrevista, ¿cierto? Porque en la carrera de nosotros hay esos 3 pruebas. Era llegar, digamos, luego a que también hay otras ofertas dentro de la misma universidad por ser de carácter público. Entonces el tema de incentivos a deportes, también estaba todo el tema de música, a los que les gustara practicar con instrumentos, el tema del gimnasio. Entonces hay muchas otras ofertas que, por ejemplo, dentro de la universidad se pueden generar para capacitar, no solamente en cuanto al trabajo neto que es referenciado a la profesión. Y también es muy interesante este tema de los semilleros, porque allí no solamente tampoco es para una sola carrera, es decir, el semillero de tal facultad no, sino que allí permitía a cualquier tipo de área del conocimiento. Entonces ahí uno tenía esa interacción, conocía también la visión de los otros profesionales, cómo tenían el contexto, la lectura de las problemáticas, y eso lo llevaban, digamos, a uno a tener esas lecturas o esas comprensiones más holísticas, digamos, de la investigación y de por sí del quehacer de un profesional en planeación y desarrollo social. Al inicio nos mencionabas que un poco la apuesta también por la educación superior, aunque en el entorno no era muy común, pues por parte de tus compañeros y otras personas, te fue transformando. Si pudieras hacer como digamos, un regreso en el tiempo y no hubieras tomado la decisión de estudiar, ¿cómo te ves? ¿Cierto? ¿Cómo ves el Elmer de antes y el de ahora, si no hubieras cruzado por la educación superior? Un poco esto es como para destacar si hay una transformación también personal a partir de esa experiencia de estar en la universidad. Claro que sí, yo diría que la educación cambia a las personas y elimina mucha la ignorancia, digámoslo de esa manera, y también nos permite, digamos, tener una lectura mucho más racional y consciente de nuestras vidas y de todo el contexto. Por ejemplo, a mí que me ha ayudado precisamente esta carrera en ser un poco más racional, tener una racionalidad mucho más profunda, tener una comprensión, digamos, de problemáticas. Yo sé que, por ejemplo, si no hubiera estudiado esta carrera, nunca me hubieran interesado, qué pasa en esta esquina, por qué esta problemática, por qué, digamos, los andenes y las calles están de esta manera, ¿cierto? Entonces esta carrera siempre me ha permitido uno estarse preguntando, reflexionando el por qué, el para qué, el quién es, eso por qué. Entonces siempre lo lleva uno a pensar, a reflexionar, y digamos ese aspecto es muy, muy propio de la investigación. Entonces digamos, y sigo muy insistente en que uno generar esas capacidades o esas herramientas de investigación y llevarlo luego como al plano personal o al plano vivencial es muy interesante, porque lo vuelve uno también más analítico, de comprender mejor la vida y obviamente de ser una persona con más capacidades. Capacidades en cuanto a que en tener relacionamiento con cualquier nivel de persona. Obviamente si uno no hubiera estudiado, uno tiene relacionamiento con cualquier persona, pero no a un nivel, digamos, de profundidad, de lectura, de poder conocer, y digamos que esos son los aspectos que logra transformar precisamente la educación. No solamente lo transforma uno como persona, sino que yo sé que también transforma a las familias, al contexto, a las personas que lo rodean a uno, porque uno de cierta manera también tiene ciertos cambios muy profundos. Y en esa vida universitaria, que hemos hablado ya un poco del rol de la familia, del rol del docente, pero también ese rol con los otros compañeros, una experiencia que quisieras destacar y que tú digas, bueno, entonces de trasegar por la universidad, en mi experiencia, para mí resultó muy impactante conocer esta otra historia de vida también de algún compañero, o sea, de la facultad o otra facultad que nos quisieras pues como traer acá. De pronto no solo de un compañero, sino de varios. Por ejemplo, cuando iniciamos la carrera, precisamente el grupo con el que yo estaba tenía una connotación particular, que muchos éramos de municipios de Antioquia, no éramos de acá como tal de Medellín. Entonces uno veía esa motivación, esa entrega también, porque es como la corresponsabilidad que uno tiene también por el esfuerzo que están haciendo los padres, la familia, de uno movilizarse hasta acá. Entonces, ver esas anécdotas también de sus compañeros que se querían superar, querían salir adelante, venían de contextos muy complejos. Yo tenía compañeros de Sopetrán, tenía una compañera de Carolina del Príncipe, otra de Gómez Plata. Entonces era como muy chévere ver también esa lucha y ese querer por la carrera. Entonces son aspectos que uno también los motiva. Conocer compañeras de
de muchas comunas. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo estudiaba con una compañera que se llama Claudia, es de la comuna 8, Villahermosa, y ella en su tiempo es una líder, yo sé que en este momento es una líder muy exitosa y en ese tiempo también lo fue mujer joven talento, pero también ella contanos a veces de que no llegaba a las clases porque en el contexto donde vivía se armaba la balacera, se armaba, digamos, con las tomas y que nadie podía pasar porque existían fronteras invisibles. Entonces eran también cosas que lo tocaban a uno y como decían, le tocaban la fibra, como decir, uy, yo también vengo de allá arriba, pues uno vive un contexto, un conflicto armado, pero nunca me ha tocado vivir, por ejemplo, el conflicto urbano, que es una connotación, digamos, un poco más miedosa. El conflicto rural fue también muy complejo entre bandos, pero digamos no tiene esa categoría como tan sangrienta y tan escalofriante como lo ha sido la violencia infraurbana. Entonces, cuando ella nos llegaba con esa anécdota, yo digo que esas son de las historias que más me marcaron, ¿cierto? Del contexto y cómo también esas jóvenes han querido y se superaron y en este momento es una profesional también. Entonces son aspectos que uno los lleva y lo motiva también a sacar la carrera adelante, de que no es uno solo el que ha pasado por dificultades y necesidades, sino que es como un aliciente y una constante, digamos, en un contexto complejo como lo es el colombiano y en especial el de Medellín. Así es. También nos mencionabas que un factor que en algún momento te cuestionó era también que era una carrera nueva y en este momento pues tanto el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor están instaurando carreras entre comillas nuevas, es porque tienen unos énfasis, pero dentro de esta carrera profesional en planeación y desarrollo social que es tan amplio, podemos decir que en lo social está lo político, lo económico, lo ambiental, todas estas dimensiones del desarrollo. ¿Cuál de estas dimensiones ha sido la que más te ha cautivado o la que te ha generado como mayor interés? Claro que sí, digámoslo de esa manera, el tema administrativo y social ha sido como los que más fundamento o también de pronto por las experiencias personales y profesionales me ha llevado a que el tema administrativo es muy importante, pero sin olvidar también el investigativo, porque digamos al manejar temas administrativos hay que formular, hay que crear propuestas, hay que escribir. Entonces si por ejemplo no hubiéramos pasado por unas áreas del conocimiento de investigación, no hubiéramos tenido o no hubiera tenido esas bases de escritura, de cómo citar, de cómo hacer como esos aspectos, pero también el tema comunitario, digamos que es también demasiado apasionante y también me conmueve mucho, puesto que uno ver que lo que uno escribe, que lo que uno lleva también se materializa y se ve, digamos, en contextos reales, o que transforma organizaciones, transforma personas, o que con eso hay unas iniciativas también para generar un valor agregado. Eso es lo que lleva a uno a motivar y a seguir, digamos, disfrutando de esta carrera, de que esos esfuerzos o esas cositas que uno hace y que uno plasma se vean también reflejadas, digamos, en la realidad. Bueno, John Elmer, ya nos vamos acercando al final del foro, vamos a realizar una pausa y seguiremos luego con las conclusiones. Tenía una meta clara y con decisión, compromiso y carácter me preparé y empecé desde el 2010 el camino para lograrla y cumplir cada fase. No fue fácil, pero sabía que era capaz y bajo un liderazgo determinante entendí la responsabilidad de transformar no solo la vida de mis estudiantes y egresados, sino también la de convertirme en protagonista para la transformación de Medellín. En cada paso se fue sumando una comunidad educativa que también creyó. Estudiantes, docentes, aliados, empleados, exrectores, egresados, y cada voz y esfuerzo me fue haciendo más fuerte. Me contagió de nuevas ideas, de ganas y de entusiasmo porque nos unía un propósito común para volar más alto. Me enfoqué en verme bien desde afuera, con un campus verde, inteligente e inclusivo, sumado al Parque Tech, que es todo un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Mejoré cada espacio y logré un ambiente inspirador.
Me fortalecí para estar mejor desde adentro a partir del desarrollo sostenible, la cuarta revolución industrial, el Big Data, la innovación e Industria 4.0 y la democratización de las industrias creativas. Crecí en la planta de profesores para más de 37 programas y las mujeres encontraron un espacio para ellas. Hoy somos un montón de sueños, pero también somos realidad. Institución Universitaria Pascual Bravo. Somos tradición, transformación, innovación. Lo logramos juntos, durante los próximos 6 años, acreditados en alta calidad. Continuamos con el Foro de Promoción y Difusión para el Acceso a la Educación Superior. Vamos entonces a pasar a las conclusiones, John Elmer. En estas conclusiones fundamentalmente queremos hacer una invitación y una motivación para quienes hoy no han tomado la decisión de acceder a la educación superior, pues tomen la decisión, y también para aquellos que en algún momento están pensando en desistir y decir, no, yo creo que no soy capaz, que no puedo, entonces pues no desistan y finalmente logren el propósito de graduarse. Entonces, para eso quisiera empezar con una pregunta que digamos que es la pregunta del millón. Muchas personas se cuestionan si después de estudiar sí van a lograr acceder al mercado laboral. Entonces, nos gustaría saber si efectivamente crees que al haber ingresado y graduarte de una universidad te ha posibilitado tener mejores ingresos o no, y cómo esto puede mejorar la calidad de vida de las personas. Claro que sí, digamos que ese temor se tiene que eliminar, uno lo tiene que ir eliminando porque realmente el contexto está exigiendo la capacitación de muchas personas, ¿cierto? De que hacen falta profesionales, de que hay vacantes. Es el tema de saber buscar también, de buscar una buena empresa o una buena organización o donde realmente queramos vernos como profesional. Muchas veces también se dice que las prácticas definen muchas veces hacia dónde queremos empezar a trabajar o cuáles van a ser, digamos, como esos temas en los cuales nos vamos a desempeñar. Puede ser cierto, pero como no puede ser cierto. En algunas ocasiones quedamos en las mismas agencias de práctica profesional. Lo tengo en el caso de algunos compañeros de que hasta era el trabajo antes, hicieron la práctica y siguen ahí. Como en el caso mío de que he pasado por muchas, digamos, organizaciones o empresas, entonces no es ese, es como también uno querer dónde se quiere ir ubicando, posibilidades hay muchas. ¿Qué habla uno mucho? Saber hacer una hoja de vida bien, ¿cierto? Si usted tiene esa carta de presentación bien organizadita, bien vislumbrada, resumidita hacia lo que usted sabe hacer, es muy fácil también que consiga una buena fuente de ingreso. También obviamente uno apoyarse de las personas conocidas, de los profesionales. Sé que en la universidad, pues en el caso mío no me ha tocado acudir, pero sé que hay un centro de graduados donde también hacen ese direccionamiento y lo van ubicando en agencias porque hay muchas agencias aliadas. Entonces el tema de empleo no creo que debería ser un temor para personas, más bien es un tema de saber decidir dónde queremos estar, con qué personas queremos estar, dónde queremos seguir creciendo, digamos, intelectual y personalmente. Y para las personas que quieren desistir, yo diría no, ya se metieron, digamos, en ese cuento, ya llevan 1, 2, 3 semestres o hasta muchas personas llevan más, es bregar a sacar esa carrera adelante, sáquela, y si realmente usted en esa misma carrera le ayuda a identificar de que su vocación es otra, pues un título de más no sobra. Quédese con ese título y luego brega a hacer la carrera que le interesa o que le apasiona. Ya va a tener unas capacidades, unas bases, unos conceptos previos que le va a ayudar a hacer esa otra carrera de manera mucho más fácil. Entonces yo creería que esa es la invitación a sí o sí tener una carrera profesional, o sea técnica, o sea tecnológica, pero tener una capacitación y digamos tecnificar lo que queremos hacer o lo que somos buenos.
Bueno, agradecemos a John Elmer Sánchez por su participación en este foro. Damos entonces por terminado, invitándolos a acceder a la educación superior. Recordemos que este proyecto se ejecuta con recursos del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Bienvenido a tu casa, bienvenido al ITM. Nosotros comprobamos que nuestra estructura más grande y nuestros cimientos más sólidos no se encuentran en nuestros muros. Tenemos la certeza de que la fotografía más importante es la de cada graduado, la de los padres orgullosos, la de las metas cumplidas y la promesa de un futuro mejor para todos. En cada paso y cada pequeño logro estamos juntos, ganamos juntos. Por eso hemos crecido y nos convertimos en exploradores, pioneros y precursores. Tenemos la energía de una ciudad que sabe superar dificultades, que se transforma constantemente y se prepara para el futuro. Aquí construimos y formamos la mejor versión de nosotros mismos. Somos sensibles a las dificultades. Nos apasiona entenderlas. Proyectamos las soluciones y construimos un mejor mañana. Somos los jóvenes que reconocen y protegen su historia. Y en esta historia hemos comprendido que en cada pequeño esfuerzo por formar mejores personas, hemos construido juntos nuestra gran familia. ITM, hacia una era de universidad y humanidad. Somos la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, una institución acreditada en alta calidad que cada día acompaña los sueños de miles de jóvenes. Aquí nacen las nuevas ideas. Aquí reflexionamos para contribuir desde la academia al desarrollo económico y social de la región y del país. Desde 1945 venimos evolucionando con nuestra ciudad, Medellín, ofreciendo educación de alta calidad y aportando en la construcción de una sociedad equitativa y de oportunidades. Creemos en la educación como el camino para inspirar a otros a superarse y a cumplir sus propósitos. La institución abre sus puertas a aquellas personas como tú y como yo, que soñamos con acceder a una formación técnica, laboral y profesional para contribuir con el desarrollo de la ciudad, la región y el país e impactar miles de vidas a través de procesos de formación de alta calidad. En Colmayor tenemos 4 facultades para alcanzar tus propósitos y fortalecer tus capacidades. La Facultad de Administración apalanca el desarrollo económico por medio de programas en el área de la gastronomía, el turismo y el comercio. La Facultad de Arquitectura e Ingeniería impulsa el desarrollo territorial desde la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. La Facultad de Ciencias de la Salud genera conocimiento al servicio de la vida. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Educación lidera los procesos sociales y comunitarios para la transformación del territorio. Vivir la experiencia de estudiar en Colmayor es sentir la calidad, la innovación, la investigación, la pluralidad y el bienestar de ser parte de una institución que cada día se inspira en sus estudiantes, en su comunidad académica, esa que la ha visto crecer, proyectarse y fortalecerse. Me llena de emoción y gratitud saber que esta institución universitaria me acompañó e inspiró a seguir adelante para encontrar el camino hacia el cumplimiento de mis sueños. Este logro es fruto de todos, de mi familia, de mis profes y compañeros. Fueron días especiales, retadores y únicos para hoy obtener mi mayor recompensa, ser graduado de mi U Colmayor. Y ahora llega el momento de llevar en alto el nombre de mi alma mater. Empieza un camino profesional apasionante. Es la hora de asumir los retos del mundo desde mi profesión. Seguimos reafirmando que la educación tiene el poder de transformar vidas. Son nuestros docentes quienes día a día guían el proceso de aprendizaje de cada estudiante,
haciendo de ellos seres constructores de grandes sociedades. Nuestros estudiantes son sujetos activos y competentes que tienen la capacidad de entender su entorno y contribuir a este desde su desempeño personal y profesional. Todos son protagonistas de su propia historia, de nuestra historia, de la historia de Colmayor, porque sin duda, desde nuestros inicios, entendimos que la educación superior es la puerta de las oportunidades y la clave para transformar realidades sociales. Soy Colmayor. Soy Colmayor. Soy Colmayor. Somos Colmayor. Somos inspiración, academia y calidad. Tenía una meta clara y con decisión, compromiso y carácter, me preparé y empecé desde el 2010 el camino para lograrla y cumplir cada fase. No fue fácil, pero sabía que era capaz y bajo un liderazgo determinante, entendí la responsabilidad de transformar no solo la vida de mis estudiantes y egresados, sino también la de convertirme en protagonista para la transformación de Medellín. En cada paso se fue sumando una comunidad educativa que también creyó. Estudiantes, docentes, aliados, empleados, exrectores, egresados, y cada voz y esfuerzo me fue haciendo más fuerte. Me contagió de nuevas ideas, de ganas y de entusiasmo porque nos unía un propósito común para volar más alto. Me enfoqué en verme bien desde afuera, con un campus verde, inteligente e inclusivo, sumado al Parque Tech, que es todo un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Mejoré cada espacio y logré un ambiente inspirador. Me fortalecí para estar mejor desde adentro a partir del desarrollo sostenible, la cuarta revolución industrial, el Big Data, la innovación e Industria 4.0 y la democratización de las industrias creativas. Crecí en la planta de profesores para más de 37 programas y las mujeres encontraron un espacio para ellas. Hoy somos un montón de sueños, pero también somos realidad. Institución Universitaria Pascual Bravo. Somos tradición, transformación, innovación. Lo logramos juntos, durante los próximos 6 años, acreditados en alta calidad.